Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a realizar un problema que ha caído este septiembre de 2025 en el examen de cálculo de primero de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Industrial en la UNED, ¿sí? En ambos exámenes cayó este problema. Bien, ya sabéis que el examen, bueno, en este caso está compuesto básicamente por 6 problemas, 4 cuestiones que cada una de ellas vale un punto y 2 problemas que vale cada uno de ellos 3 puntos. Y este es uno de los problemas que valía 3 puntos. Con lo cual, pues bueno, vale mucho la pena saberlo hacer, ¿sí? Y normalmente, pues en muchas ocasiones cae. Es un estudio de funciones, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nos hemos de andar con mucho ojo porque nos piden, dice, dada una función f de x, vamos a escribir aquí la función que nos dan, f de x es la integral evaluada desde 0 hasta x, con lo cual, valga lo que valga la integral, pues bueno, esta función va a depender de x, está bien definida, de t multiplicado por e a la t diferencial de t. Bien, aquí tenemos una integral. Una de las opciones que tenemos es intentar realizar la integral, pero bueno, vamos a ver lo que nos piden y a partir de ahí veremos a ver si nos renta o nos compensa o nos interesa realizar esta integral. Dice, bueno, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento en todo su dominio. Bien, nosotros sabemos que para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, una herramienta extremadamente útil es la primera derivada. Nos interesaría mucho saber la derivada de esta función, pero es que esto lo podemos hacer sin necesidad de saber la función. ¿Por qué? Porque la función está definida bajo el signo de integral, se integra respecto de t, con lo cual en el primer apartado, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada e igualarla a cero para ver los puntos críticos, ¿sí? Bien, la primera derivada, para calcularla, aplicaremos el teorema fundamental del cálculo. Hay una opción, que es la opción de, bueno, pues directamente integrar. Pero ¿para qué vamos a calcular la función si es que no nos la piden? Nos están pidiendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, con lo cual apliquemos el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, nos dice que la derivada de esta función es la evaluación, ¿sí?, de la función en los extremos, en este caso en x y en el punto cero. ¿De acuerdo? Multiplicado por las derivadas de las evaluaciones. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que esto será evaluando en x, ¿sí? El integrando tenemos x por e a la x por la derivada de x. En este caso, la derivada de x es 1 menos evaluar en 0. Bueno, pues en este caso es 0 por e a la 0 multiplicado por la derivada de 0, que obviamente es 0. ¿Sí? Bien, aquí han puesto un 0, pero podían haber puesto un 1. Si hubiesen puesto un 1, pues igualmente esto sería 1 por e a la 1 multiplicado por 0, que es la derivada de 1. De todas formas, sea como sea, esta derivada, o sea, este 0 por e a la 0 multiplicado por 0, esto es 0, ¿sí? Con lo cual ya tenemos la primera derivada, que es x por e a la x. ¿De acuerdo? Bien, en este caso yo lo tengo súper bien. ¿Por qué? Porque ahora directamente ya no me hace falta nada más. O sea, ya directamente ya puedo calcular la condición de primer orden, ¿sí? Entonces ahora lo que ya dada la primera derivada ya calculada, pues directamente vamos a calcular los puntos críticos de primer orden. Lo vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues en el apartado A veamos la condición necesaria de primer orden. Primero, condición necesaria. Condición necesaria
de primer orden. Y lo que vamos a calcular son los puntos singulares. Calculemos los puntos singulares. O críticos, ¿eh? De primer orden. Bueno, son los puntos cuya primera derivada es igual a 0. Bien, si yo ya he calculado la primera derivada, que es x por e a la x. ¿Cuándo esto es 0? Bueno, obviamente, mirad, resulta que e a la x siempre es positivo, valga lo que valga la x, con lo cual la única forma de que esto sea 0, de que este producto sea 0, es que x sea igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, en este caso vamos a encuadrar. Porque aquí tenemos la condición necesaria, pero esto no es la condición suficiente. La condición suficiente, ¿cuándo la vamos a tener? Cuando evaluemos en x igual a 0. Bueno, pues veamos la condición suficiente. Veamos la condición suficiente. Bueno, en este caso podemos evaluar la primera derivada. La primera derivada es x por e a la x y la evaluamos en x igual a 0. Bien, si yo pruebo un número a la izquierda, pues no sé, el menos 1000, tendré menos 1000 por e a la menos 1000. E a la menos 1000 será positivo, pero con un menos 1000 delante será negativo, con lo cual aquí a la izquierda la primera derivada es negativa. Y a la derecha, si pruebo el 1.000.000, pues tengo 1.000.000 por e a la 1.000.000, que es hiper mega positivo, ¿verdad? Pues la primera derivada será mayor que 0. Bien, nosotros sabemos, ¿no?, que cuando la derivada es negativa, la función f es decreciente. Y cuando la primera derivada es positiva, la función f es creciente. ¿Ok? Con lo cual, bueno, en x igual a 0, ¿qué tenemos? Pues como que x es igual a 0, cumple las dos condiciones. Primero, es un punto crítico de primer orden, ¿sí? Segundo, la función pasa de decrecer a crecer. Bueno, pues en x igual a 0 hay un mínimo, ¿ok? Con lo cual ya podemos aquí, de alguna forma, escribir un poco las respuestas, ¿no? ¿Qué pasa? De menos infinito a 0, f de x es decreciente. En el punto 0, f de 0, ¿sí? ¿Qué existe? Existe, hemos dicho que si decrece y vuelve a crecer, en este caso es un mínimo relativo. Y obviamente de 0 a infinito, la función es creciente. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos este apartado realizado. Acordaos que se han de cumplir las dos condiciones. Primero, la condición necesaria tiene que ser punto crítico de segundo orden. Segundo, la condición suficiente, que en este caso hemos evaluado. Podríamos haberlo hecho con el criterio de la segunda derivada, pero aquí no nos interesaba. ¿Por qué? Porque nos estaban pidiendo los intervalos. Si nos hubiesen pedido simplemente calcular el máximo o el mínimo relativo, pues quizás sí que nos hubiese interesado utilizar en la segunda condición el criterio de la segunda derivada, pero aquí en este caso como que nos pedían los intervalos de crecimiento y decrecimiento, no nos compensaba, ¿de acuerdo? Aunque bueno, después nos lo van a pedir. Bien, en el apartado B
y esto vale, lo que acabamos de hacer vale 1,5 puntos, ¿eh? En el apartado B, lo que nos van a pedir es algo muy parecido. Nos van a pedir la concavidad y la convexidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para realizar este apartado, ¿cómo vamos a proceder? Exactamente igual. Nosotros tenemos, vamos a apuntar aquí la primera derivada, ¿sí? Que en este caso es x por e a la x. Bien, pues lo primero que vamos a calcular es la segunda derivada. ¿Ok? ¿Cómo la calculo? Bueno, pues derivada del producto. En este caso tengo dos funciones, la primera es x, la segunda es la exponencial e a la x. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, e a la x más el primero, x por la derivada del segundo, la derivada de la exponencial es ella misma. Bien, yo aquí tendré que calcular los puntos críticos, ¿de acuerdo? Con lo cual, me va a ser muy útil sacar factor común L a la X. ¿Ok? Cuando calculamos derivadas, muchas veces los profes nos dicen intentar simplificar o la expresión reducida. Pues esto es para que os acostumbréis ya y ya directamente pues usemos esta simplificación para de alguna forma mm, no complicarnos la vida. Si saco factor común a la X, tengo que esto está multiplicado a 1 más x. Muy bien, pues ahora es cuando vamos, ya tengo la segunda derivada calculada. Bien, pues ahora voy a empezar a calcular, a decir cosas. Primero, condición necesaria. La condición necesaria de primer orden, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, pues que los puntos críticos de segundo orden hay que calcularlos, ¿no? Hemos de ver cuándo o si esta función tiene puntos críticos de segundo orden. Pues calculemos los puntos críticos de segundo orden. Bien, en este caso, ¿qué he de ver? He de ver cuándo esta segunda derivada, que ya la tengo calculada, es cero. Bien, ver cuándo esto es cero implica, bueno, pues ver cuándo e a la x por 1 más x es igual a cero. La misma canción que antes. E a la x siempre es positivo. Esto jamás va a ser cero, pero 1 más x igual a cero sí que lo puede ser, con lo cual simplemente el 1 que está sumando lo paso a restar. Tengo x igual a menos 1. Este es mi candidato. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a calcular la condición suficiente. ¿Cómo la voy a calcular? Bien, aquí tengo dos opciones. Si yo simplemente quiero ver los puntos de inflexión, me compensa calcular la tercera derivada, ver que en este punto es diferente de cero y ya tendría que x igual a menos 1 es un punto de inflexión. Pero a mí el problema me pide la concavidad y la convexidad, me pide los intervalos de curvatura, de concavidad y de convexidad, con lo cual en este estudio de la curvatura lo que voy a hacer es directamente ver la evaluación de esta segunda derivada. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues veamos la condición suficiente. ¿Cómo la voy a ver esta condición suficiente? Bueno, pues evaluando, ¿de acuerdo? Aquí tengo x igual a menos 1 y simplemente evaluando. La primera, ¿qué voy a evaluar? La segunda derivada, que es e a la x por 1 más x.
Mirad, e a la x siempre va a ser positivo, con lo cual el signo va a depender más de 1 más x. Si pruebo el menos 1.000.000, menos 1.000.000 más 1 es negativo, con lo cual aquí la segunda derivada es negativa. ¿Ok? Y en este caso, si pruebo yo qué sé, a la derecha está el 0, ¿sí? Pero puedo probar el 0 o el 1.000.000, si os sentís más seguros. 1 más 1.000.000 es positivo. A mí siempre me gusta probar números que realmente sean muy exagerados, ¿sí? Porque así directamente es mucho más fácil probar en muchos casos. Bien, en el primer caso, la segunda derivada es negativa, con lo cual es cóncava, ¿sí? Y la función va mirando hacia abajo, una U invertida, ¿sí? Y en este caso, en el caso mayor que menos 1, ¿sí? La función es convexa. ¿Por qué? Porque su segunda derivada es positiva, con lo cual es una U invertida, o sea, una U normal hacia arriba, ¿sí? Bien, pregunta, ¿es x igual a menos 1 un punto de inflexión? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque primero es punto crítico de segundo orden y segundo, la función pasa en x igual a menos 1, pasa de cóncava a convexa, con lo cual cambia de estado de curvatura, con lo cual sí, x igual a menos 1 es un punto de inflexión, con lo cual vamos a dar un poco las respuestas aquí, como hemos hecho antes, y cerramos el problema. De menos infinito a menos 1, f es cóncava. Y aquí tenemos la u invertida. El punto x igual a menos 1, f de menos 1, es un punto de inflexión. Y resulta que de menos 1 a infinito, f es convexa. Así, la U normal. ¿De acuerdo? Mirando hacia arriba. Muy bien, pues hasta aquí este problema. Mirad que no es un problema excesivamente complicado, sí que es un problema transversal. O sea, indirectamente nos están pidiendo que calculemos, o sea, que usemos el teorema fundamental del cálculo en la primera parte del problema para saber la derivada y después ya se convierte en un estudio de funciones. En un estudio de funciones donde hay dos claves, bueno, o tres claves. La primera, entender que la exponencial siempre es positiva, con lo cual nunca se va a anular. Al final lo que se anula aquí es en la primera derivada la x y en la segunda derivada el 1 más x. Y la segunda, que es que se han de cumplir las dos condiciones, la condición necesaria y la condición suficiente. La condición necesaria es que la primera derivada sea cero en el crecimiento y decrecimiento, que esto es la monotonía. En el caso de la curvatura, de la concavidad y la convexidad, es que la segunda derivada sea cero. Y la condición suficiente es la evaluación. ¿Por qué optamos por la evaluación? Porque nos piden los intervalos. Si nos hubiesen pedido solo los extremos en el primer caso y los puntos de inflexión en el segundo caso sin preguntarnos los intervalos, pues hubiésemos actuado de otra manera. ¿De acuerdo? Hubiésemos calculado en el primer caso la segunda derivada y hubiésemos visto que es diferente de cero, o sea que su signo, y en el segundo caso hubiésemos calculado la tercera derivada y hubiésemos visto que es diferente de cero, pero en este caso no nos compensaba. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que el examen haya salido bien. Y ya sabéis, si os gusta el contenido, pues para mí un placer si os suscribís. Un saludo.